Les voy a compartir la pantalla. Sí. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. Entonces, permíteme presentarte, por favor. A ver, entonces pues buenas tardes y muchísimas gracias a toda nuestra queridísima comunidad por estar aquí. Y bueno, pues en el marco del seminario del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, tengo el gusto de presentar al doctor Miguel Ángel Peña Rico, que es profesor e investigador de tiempo completo nivel A de la Universidad del Papaloapan en Tuxtepec, Oaxaca, México. Él nos va a dar su seminario, las parosporinas, pequeñas proteínas contra el cáncer. Y el doctor Miguel Ángel Peña Rico es químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de nuestra universidad. Tiene la maestría en ciencias bioquímicas, también de la Facultad de Química. Y el doctorado en biomedicina de la Facultad de Medicina, Departamento de Ciencias Fisiológicas 2, Universidad de Barcelona. Ha presentado en diversas ocasiones su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 16 artículos internacionales, 2 capítulos en libros. Y su línea de investigación es el estudio de enfermedades complejas y nuevas terapias. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Peña Rico. Cuando quieras, por favor, Miguel Ángel. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer estar compartiendo lo que hacemos aquí en la universidad. Este es un proyecto que ha sido financiado por CONACYT y se elabora en la Universidad del Papaloapan. Propiamente yo no soy el autor intelectual del proyecto. Yo llego a la universidad y me incorporo al grupo de investigación de la doctora Ana Karina Navarro Martínez, quien es la iniciadora de este tema. Ella en su tesis de doctorado trabajó con lo que vamos a ver más adelante, que es una bacteria que produce un cristalito, y ese cristalito está hecho de proteínas. Y ella investigó acerca de este cristal y su carrera de investigación ha sido enfocada en este cristal proteico. Entonces, como bien lo decía Alejandro, pues titulé la presentación como Parosporinas, pequeñas proteínas contra el cáncer, precisamente por eso, porque este cristal que les menciono está hecho de proteínas, de un montón de proteínas. En este trabajo no solamente participamos la doctora y yo, sino trabajan un montón de instituciones como 2 universidades brasileñas, la Universidad Federal de Santa María y la Universidad Franciscana de Brasil, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto de Pediatría y un Laboratorio Nacional Nacional de Soluciones Biomiméticas para el Diagnóstico y la Terapia, que está ahí en Ciencias, a cargo del doctor Genaro y el doctor Matthew. Entonces, para iniciar, pues quiero mostrarles básicamente dónde está nuestra universidad. La universidad está en esta región, no sé si puedan ver el cursor, en Tuxtepec, está al norte de Oaxaca, Sí, se alcanza a colindando. ver bien. ¿Sí? Se ve bien, sí. Perfecto. Colindando con Veracruz. Aquí un comentario fuera de la parte científica, yo diría que es más veracruzana la región que oaxaqueña, por el entorno y por las personas que hay. Es una ciudad muy pequeña, ¿sí? Y en ella está embebida nuestra universidad. Es una universidad muy verde, ¿sí? Hay un montón de árboles, ¿sí? Y un montón de animales también. Yo pertenezco o estoy adscrito al Instituto de Biotecnología. Y ahí realizamos toda esta parte de nuestra investigación. Para iniciar, les hablaré un poquito del cáncer. Cuando hablamos de cáncer, siempre nos imaginamos lo peor, ¿sí? Y sin lugar a dudas, es un problema bastante severo el cáncer. Nos imaginamos una persona con una calidad de vida deteriorada, ¿sí? Además, ¿sí? Esta enfermedad, yo le puedo llamar que es una enfermedad silenciosa, ¿sí? No vamos al diagnóstico hasta que nos sentimos una molestia importante, un dolor importante.
y pues el diagnóstico por lo regular siempre es tardío. Eso implica que los tratamientos a posteriori van a ser poco eficientes. Entonces, esta enfermedad no respeta estatus social, ¿sí? No respeta el origen de la persona, la raza, mucho menos respeta el género, ¿sí? Tanto a hombres como a mujeres nos da por igual, y tampoco respeta la edad. Entonces, es una enfermedad bastante, eh, yo le puedo decir bastante maligna, ¿sí? Porque es silenciosa, ¿sí? Y difícilmente vamos a poder acabar con ella, a no ser que, ¿sí? Nuestro diagnóstico sea en etapas iniciales. Y eso casi nunca ocurre, ¿sabes? Y eso tiene que ver mucho con nuestros hábitos, ¿sí? De conocer nuestro cuerpo. Sentimos una bolita y no le damos importancia a esa bolita, y ya después, cuando la bolita se ha vuelto una bolota, es cuando nosotros vamos al médico para que nos diagnostique el padecimiento que tenemos. Cuando hablamos de tratamientos, pues estos tratamientos son sumamente caros, algunos de ellos, ¿sí? Y invasivos, ¿sí? Costosos, ¿sí? Y que por lo regular, como les decía, dependiendo del estado en el que se haya detectado el cáncer, pues van a tener éxito o no. Muchos de estos tratamientos, si no es que todos los tratamientos actuales, tienen efectos secundarios importantes y no deseados. El paciente se siente muy mal, ¿sí? Por lo regular se encuentra débil, se le cae el cabello y desafortunadamente la mayoría de las ocasiones el paciente termina en cama y muere, ¿sí? Hablamos, y siempre lo voy a recalcar, en el asunto del diagnóstico. Un diagnóstico temprano del cáncer siempre es un buen pronóstico para los tratamientos. Si no se diagnostica temprano, pues las consecuencias se van a ver bastante claras en los efectos secundarios que los tratamientos tienen para estos pacientes. ¿Qué sucede en un evento que conocemos como cáncer? Pues de manera normal, ¿sí? Nuestras células funcionan, ¿sí? De forma adecuada, son muy eficientes. Pero llega algo, ¿sí? Algo. Esta imagen me gusta mucho, esta imagen que les estoy mostrando, porque ilustra muy bien cómo se lleva a cabo el proceso de diferenciación de una célula normal, que nosotros llamamos sana, a una célula cancerosa. Una célula normal hace sus funciones de manera adecuada, pero le llega alguna señal, ¿sí? Alguna señal que altera, ¿sí? Su funcionamiento. Cuando este funcionamiento se ve alterado, ¿sí? Hay, ¿sí? Procesos que también cambian, ¿sí? Empieza a haber una proliferación descontrolada, ¿sí? Una proliferación que no se puede detener porque algunos mecanismos de control celular, de proliferación celular, se ven inhibidos, ¿sí? O la célula se las ingenua para evadirlos, ¿okay? Y entonces empieza a haber un crecimiento descontrolado de esa capa celular. Como consecuencia, empieza a haber una difusión del oxígeno limitada, ¿sí? Esta pérdida de oxigenación en las células conlleva a que sufran otras alteraciones, que se activen genes que le permitan a esa célula que ya cambió su metabolismo, que le permitan subsistir a estas condiciones bajas de oxígeno. Entonces, lo que sucede aquí es que se empieza a modificar un sinnúmero de eventos. Entre ellos, y uno que se destaca mucho cuando estudiamos cáncer, es la actividad glicolítica que tiene la célula cancerosa. Cuando hablamos de glicólisis, siempre hablamos de la utilización de la glucosa como un medio para obtener energía. Estas células tumorales, por excelencia, ¿sí? Siempre van a hacer glicólisis, una glicólisis muy elevada. Por lo tanto, pues, las enzimas relacionadas con esta ruta metabólica también se ven incrementadas. Es decir, el metabolismo se modifica de la célula. Y con eso volvemos a otro evento importante, que es el ambiente de la célula empieza a cambiar. El ambiente que rodea a estas células tumorales empieza a ser muy ácido, porque resulta que estas células prefieren utilizar una vía glicolítica que nosotros le llamamos anaerobia, es decir,
que genera ácidos, ¿sí? En el medio, ácido láctico, por ejemplo, y ese ácido láctico lo que provoca es que el medio, el entorno en el que vive esta célula, ¿sí? Se ponga ácido. Esta acidosis le permite a la célula activar otros genes, ¿sí? De supervivencia, que también son muy importantes, y por ende, en esta etapa, ¿sí? La célula ya se superespecializó, ¿sí? Y ya es resistente a muchos eventos que una célula normal no podría hacerlo. Si una célula normal lo enfrentamos a esta carencia de oxígeno y a un ambiente de acidosis, perdón, la célula activa mecanismos de muerte porque ella no sabe sobrevivir en esas condiciones. La célula tumoral no. La célula tumoral lo que hace simplemente es adaptarse a esta situación. La célula tumoral sigue, o la célula cancerosa sigue proliferando, ¿sí? Hasta que llega la activación de mecanismos, ¿sí? De este crecimiento descontrolado de células que liberan, esta célula libera algunas proteínas que rompen la membrana basal, que recubre casi todos nuestros tejidos, y entre ellos nuestros vasos sanguíneos. Cuando rompe esta membrana basal, ¿sí? Las proteínas que libera estas células de tipo canceroso, empieza el fenómeno que nosotros denominamos metástasis. Con que una sola célula entre a torrente sanguíneo, esta puede viajar, ¿sí? Por torrente sanguíneo y adherirse a algún tejido que le guste, ¿ok? Entonces, ahí empieza el proceso de metástasis. La célula se implanta o se adhiere a un tejido y empieza a proliferar y genera otro tumor. Entonces, ese es un proceso ya muy avanzado de la enfermedad. Entonces, estos son los eventos que a grandes rasgos, ¿sí? Suceden en el proceso del cáncer. Como les decía anteriormente en la imagen que les había mostrado, ¿sí? Hay un montón de eventos que se ven relacionados con el cáncer. Esta imagen que les muestro aquí en la pantalla indican algunos de los eventos que se ven modificados. Todos estos, ¿sí? Tienen que ver con la capacidad de supervivencia de esta célula de tipo cancerosa, ¿sí? Y del potencial de invasión que ésta pueda tener. Si se dan cuenta, son muchísimos los eventos que necesitamos atacar de estas células. Por lo tanto, los tratamientos que intentamos generar, pues tendrían que atacar cada uno de estos diferentes puntos que se ven modificados en la célula tumoral. Y entonces, eso es casi imposible. Entonces, lo que hacemos nosotros como investigadores o como diseñadores de nuevos fármacos es diseñar un fármaco que mate a las células. Y eso, ¿sí? Pues es positivo porque mata a la célula tumoral, pero la mayoría de los fármacos que hoy en día existen son poco selectivos. Cuando hablamos de selectividad es que les da igual si es una célula tumoral o una célula no tumoral. Entonces, mata todo lo que se encuentra por ahí. Y eso, ¿sí? Trae como consecuencia los efectos secundarios que les había mencionado anteriormente, que es terrible. El paciente, muchos de los pacientes, ¿sí? Muchos, abandonan el tratamiento porque se sienten terriblemente mal. El paciente sufre muchísimo, sufre incluso mucho más que si no se le tratara el cáncer. Entonces, necesitamos, ¿sí? Generar tratamientos que no sean tan invasivos para el paciente. En ese sentido, ¿sí? Bueno, hablando un poco de estadísticas, perdón, ¿sí? Hablando de estadísticas en el mundo, sabemos perfectamente que uno de los tipos de cáncer que más abundan en todo el planeta es el cáncer de mama. En todos los países, ¿sí? Es por excelencia el tipo de cáncer que más personas mata a lo largo de un año. Destacando también el cáncer de próstata, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, ¿sí? Y algunos otros. El cáncer de pulmón, el de estómago, y hay que tomar en cuenta mucho el cáncer colorectal y el de estómago. ¿Por qué? Porque en nuestro país este tipo de cáncer, estos dos tipos de cáncer en particular, están incrementando de manera importante.
debido a nuestro estilo de vida. Esas comidas en exceso de grasas, esas comidas con exceso de picante o de irritantes conllevan a que las personas, ¿sí?, estén agrediendo literalmente a sus células y estas, ¿sí?, tengan que modificar su función para poder sobrevivir a esos ambientes adversos que les estamos dando. Sumado a ello, ¿sí?, esto que hablábamos al inicio de la charla, del estrés que estamos viviendo actualmente. Eso sumado a todo este estrés que nosotros le estamos dando con nuestros alimentos, es un potencia que estas células tumorales o que una célula normal llegue y se diferencia a una célula de tipo canceroso. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esto, ¿sí? El cáncer de mama, ¿sí?, es uno de los cánceres que se puede detectar sin ningún problema. Si la persona, si la chica se revisa de manera constante, si siente alguna molestia, si algún bulto en el seno, es uno de los cánceres que si se detecta a tiempo es curable, ¿sabes? A diferencia de algunos otros que difícilmente los podemos detectar debido a la anatomía de dónde está el órgano que está sufriendo esta patología. Entonces, no perdamos de vista esta diapositiva. Como les mencionaba, ¿sí?, en estadísticas nos dice que uno de los más importantes también es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón también es uno de los cánceres que tiene mucha incidencia en el mundo y que también mata a muchas personas. ¿Sí? El cáncer colorectal que les mencionaba y el cáncer de seno. Son de los más importantes que yo les puedo decir que necesitamos estar checando que no estemos o que no tengamos alguna molestia en esas regiones. En México, particularmente el cáncer, pues vean, son estadísticas del 2018, mata alrededor a un número importante de personas, ¿sí? Perdón, tienen este número importante de personas cáncer, ¿sí? Nuevos casos, y vean, casi 200,000 casos nuevos cada año, que son muchísimos. Muertes por cáncer, son 100,000 personas por muerte al cáncer. Nos asustamos cuando hablamos de coronavirus, que lleva un periodo de tiempo, casi 6, 7 meses, matando 70,000 personas, ¿sí?, en este intervalo de tiempo. Pero el cáncer, véanlo, cada año, ¿sí?, mata cerca de 80,000 personas al año. Entonces, también es una enfermedad que debería de estar muy vigilada por todos nosotros. Otra vez repitiendo, siendo muy, recalcando mucho, el cáncer de mama es uno de los que de mayor importancia, ¿sí?, en las chicas, que eso no significa que a los hombres no les dé, a los hombres también les da, pero en un menor número, ¿sale? Y en hombres, pues, el cáncer de próstata. Ay, ok. Y así, esta es una estadística, ¿sí?, de cuáles son los tipos de cáncer que más abundan en nuestro país, ¿sí?, en números crudos. Les repito, el cáncer de seno es el que más se detecta en nuestro país, seguido del de próstata. El de próstata genera muchas muertes, pero simplemente porque el paciente, los hombres, somos muy dados a no ir al médico porque nos da vergüenza que alguien nos revise. Entonces, ¿sí?, ha crecido mucho, pero por esa situación, por cuestiones de vergüenza, si lo puedo llamar así. Siguiendo con los números, en Oaxaca, por ejemplo, sí, el cáncer de mama, ¿sí?, también provoca la muerte importante de un número de personas. Quiero recalcar que en Oaxaca es una de las entidades que menos, ¿sí?, se acude al médico, ya sea hombre o mujer. Y estos números que vemos aquí pueden ser no reales, ¿ok? Entonces, a diferencia de la Ciudad de México, que pareciera que tiene una tasa de mortalidad muy alta, aquí quizás no se sabe, ¿sí?, en el caso de Oaxaca, quizás no se sabe que la persona murió por cáncer de seno. ¿Ok? Entonces,
¿Cuáles son los tratamientos actuales que se le da a un paciente con cáncer? Pues lo que siempre se hace es, o se recurre, es a la cirugía. Es lo más sencillo que se hace. La cirugía acompañada a posteriori de radiaciones y quimioterapia. Tienen que ir en conjunto, ¿ok? Entonces, estos tres métodos de tratamiento para esta enfermedad siempre van en conjunto. Cuando el paciente, a pesar de que se le ha extirpado la zona donde estaba la enfermedad, a pesar de que recibió el tratamiento de quimio y radioterapia, ¿sí? Muchas veces, si el cáncer fue detectado muy tardíamente, suceden estos eventos. Esta es una tomografía por emisión de positrones, una técnica que se utiliza para detectar si el paciente ya ha sido o se ha sido invadido por el cáncer. ¿Sí? Las zonas que ven ustedes aquí, en las zonas negras, son zonas donde están tumores en el paciente. Aquí esta zona que les estoy señalando es la vejiga. Parece, en esta imagen que yo les muestro, parece ser que el iniciador del proceso tumoral fue en la vejiga y después se movió hacia la zona de los pulmones. Esta es una muy buena técnica para la detección de tumores. En nuestro país es muy cara, ¿sí? Pero siempre que tengamos algún indicio de que algo anda mal, pues es la mejor opción para hacer una detección de esta enfermedad. Así como hay estos tratamientos que yo les mencionaba, hay tratamientos alternativos. Siempre nos encontramos por ahí en las revistas que puedes utilizar algunos alimentos que ya sabes. Hay alimentos milagrosos que pueden salvarte de no tener cáncer. Aquí hay algunos que les pongo por aquí. Y más que milagrosos, ellos lo que hacen es atenuar, ¿sí? Eso que nosotros en algún momento y a lo largo de la charla les voy a mencionar, que es la generación de especies reactivas. Muchos de estos alimentos tienen moléculas que atrapan esas especies reactivas e impiden que haya un daño a nivel celular. Entonces, por eso siempre decimos que estos, por ejemplo, en los alimentos, ellos son ¿sí? alimentos anticancerígenos. Básicamente es por eso, no es porque tengan un principio activo que vaya y ataque a la célula tumoral, ¿no? Lo que hace es proteger a otras células de que ese estrés oxidativo no provoque daños en esas células. Hablábamos del estrés personal que tenemos actualmente, pues hay quien dice que la meditación, la relajación nos puede llevar a que este tipo de enfermedades no aparezca, ¿sí? Algunos medicamentos especiales, ¿sí? ¿Sí? La herbolaria, por ejemplo. Y actualmente a nivel científico, o más cercano a lo científico, es la generación de nuevos sistemas que puedan llevar y acarrear ¿sí? moléculas o principios activos que lo lleven directamente a la célula tumoral sin tocar a la célula que no lo es y llevar el principio activo para que solamente ataque a la célula tumoral. Aún está muy lejos este procedimiento. Creo que por ahí hay alguna molécula, la doxorubicina, que se puede utilizar en estos sistemas, empaquetada en algo que se llama liposomas, ¿sí? Y la dificultad que tienen estos sistemas es la liberación del principio activo. Todavía no se ha logrado ¿sí? tener moléculas que liberen de manera adecuada el principio activo y que ataquen. Y además de la selectividad, ¿sí? todavía no se logra ¿sí? una selectividad importante de la molécula o de la nanopartícula para que solamente ataque a las células tumorales. Entonces, bueno, también se pueden utilizar bacterias, ¿sí? Ya por ahí hay algunos artículos en los que menciona que ya la utilización de bacterias, como en este caso la salmonela, ¿sí? Puede ser útil para atacar ¿sí? a un tumor. Aquí lo que básicamente lo que se hace es administrar literalmente a la bacteria en el tumor
Y esta bacteria lo que va a hacer es competir, ¿sí?, por algunos alimentos y además liberar algunas toxinas que terminan, ¿sí?, en principio matando a la célula tumoral. Ya por ahí hay algunos tratamientos que se ha visto que tiene mejoría el paciente, sin embargo no han logrado que esto sea 100%, que el tumor sea 100% revertible. Entonces, están buscando un montón de estrategias para intentar, ¿sí?, mejorar la calidad de vida del paciente, que el paciente no tenga esa calidad de vida que termina, ¿sí?, el paciente por dejar, ¿sí?, la terapéutica de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos empezado, o se empezó a trabajar con una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esta bacteria, ¿sí?, es una bacteria gram positiva, es un bacilo, ¿sí?, que en alguna etapa de su vida, ¿sí?, para ser más concreto, en la etapa casi final de la vida, genera una estrategia muy importante. Cuando la bacteria empieza a carecer de alimento, la bacteria empieza a formar una espora. Esa espora, ¿sí?, es, digamos que el huevo, si lo puedo llamar así, que va a dar origen a otra célula posteriormente. Esta formación de esta espora va en conjunto con la formación de un cristal. Este cristal está hecho de proteínas, de muchas proteínas, ¿ok? Entonces, cuando la célula muere, ¿sí?, este cristal y esta espora se liberan al medio, ¿sí?, el medio donde se encuentre la bacteria. Esta bacteria es cosmopolita, es decir, eso significa que la podemos encontrar en cualquier lado, ¿sí? Cuando muere, estas dos siempre van juntas, este cristal y la espora. Entonces, la estrategia de la bacteria, la estrategia natural de la bacteria es que ella sabe que en algún momento un bicho, ¿sí?, se va a comer la espora y el cristal, ya sea porque está en la tierra, ya sea porque se le ocurrió morirse a la bacteria en una hoja, etc. En este caso les pongo aquí un gusanito. Este gusanito lo que va a hacer es comerse tanto a la bacteria, a la espora como al cristal, ¿sí? Y su estómago, aquí les pongo una imagen, el estómago, a diferencia del ser humano, en el estómago del bicho, del insecto, tiene un pH básico. Este pH básico lo que va a hacer es romper al cristal y liberar todas esas proteínas de las que está hecho. Entre ellas, protoxinas que por actividad de este mismo pH se van, ¿sí?, cortando y se genera una toxina. Esta toxina lo que hace es matar al bicho, ¿sí? Literalmente le provoca una diarrea y muere el bicho. Cuando muere el bicho, la espora se nutre de los nutrientes, valga la redundancia, que ha dejado, ¿sí?, este bicho y empieza una nueva generación de bacterias. Así es como se descubre que esta bacteria tiene este cristal y que algunas de estas tienen algunas propiedades. De hecho, aquí les pongo la imagen de un producto que ya se vende a nivel comercial, ¿sí?, que es muy útil para eliminar plagas, ¿sí?, es selectivo contra algunos tipos de bichos y es muy eficiente y no genera un daño importante al medio ambiente. ¿Cuál es que entre esos proteínas que lleva el cristal de proteínas, valga la redundancia, perdón, también, ¿sí?, lleva una serie de proteínas que un investigador que se llama Mitsuki se puso a trabajar, ¿sí?, y encontró que estas proteínas, como las que muestro aquí en la imagen, ¿sí?, esta estructura de una parasporina, ¿sí?, se puso a investigar e hizo algunos ensayos con algunas de las proteínas que no tenían actividad, ¿sí?, biológica contra los insectos, es decir, que no los mataba.
aisló algunas de estas proteínas y las empezó a probar en células tumorales. Y se dio cuenta, ¿sí?, que estas células tumorales morían, ¿sí? Eran eliminadas o las mataba la toxina. Particularmente las evaluó en células T, en células de leucemia, y vio que las células de leucemia, su viabilidad celular disminuía de manera importante. Y cuando las ponía con células no tumorales, ¿sí?, la toxina no les provocaba ningún daño. Entonces él empezó a trabajar, él fue el iniciador de este tema de investigación y empezó a idear algunos de los mecanismos que él piensa, ¿sí?, por cómo funcionan estas parasporinas. Les he de decir que aún no se ha determinado exactamente cuál es el mecanismo de acción que siguen estas pequeñas proteínas que llevan a ser selectivas contra la célula tumoral. Algunos autores, entre ellos Mitsuki, piensa que se unen a receptores que tiene la membrana, ¿sí?, de la célula tumoral. Recordemos que la célula tumoral se ha modificado totalmente y que expresa muchos receptores que una célula normal de manera natural no los expresa. Entonces lo que hizo Mitsuki, pues dice, pues a lo mejor es un receptor el que está implicado bajo ese conocimiento. O bien, ¿sí? Bueno, que una vez que se une a ese receptor, esta proteína genera un poro, ¿sí?, en la membrana, la daña, y lo cual provoca una entrada y salida de diferentes iones, lo cual provoca que la célula muera. El otro mecanismo que él propone es que se generen, ¿sí?, que no se una a un receptor, simplemente que se pegue a la membrana y que genere poros, ¿sí?, y que estos poros provoquen un daño a nivel celular, un desequilibrio osmótico, como nosotros llamamos. Esta propuesta la hace Akiba en el 2009. Sin embargo, como les mencionaba, el mecanismo de cómo funcionan estas proteínas aún se desconoce. No se sabe exactamente cómo funcionan estas proteínas. Las proteínas pueden ser divididas en diferentes familias. Existen 6 familias de parasporinas. Y su gran diferencia, ¿sí?, si lo puedo llamar así, es en su secuencia a nivel proteico. Su secuencia a nivel proteico determina qué tipo de parasporina es decir, el grado de homología que haya entre una y otra. Esa es la única diferencia que podemos encontrar. Eso provoca que sea muy difícil, ¿sí?, definir si es una parasporina de la familia 1, de la 2, de la 3, de la 5, etcétera, debido a esta complejidad, ¿sí?, de identificación, dado que se parecen mucho, ¿ok? Hasta ahora se conocen 6 familias. Y de estas 6 familias o tipos de parasporinas se han investigado algunas actividades. Y aquí les pongo algunas en esta diapositiva. Por ejemplo, de la familia 1 de las parasporinas se sabe que atacan, por ejemplo, a células de leucemia, a cáncer cervicouterino, a otro tipo celular de leucemia, a cáncer de hepatocarcinoma, perdón, ¿sí? Que la 2 puede atacar a, cáncer de endometrial, leucemia, cáncer de colon. La parasporina número 3 puede atacar a hepatocarcinoma también. Y bueno, así como los muestro aquí en estas 3 tablas. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Es que una parasporina, ¿sí?, una parasporina puede tener actividad no solo contra un tipo de cáncer, sino contra varios, ¿sí? Y eso dependerá, ¿sí?, de cómo, ¿sí?, creció la bacteria, en qué medio ambiente creció la bacteria. Es decir, si el medio ambiente fue muy agresivo, puede que genere una parasporina tipo 1, o una 3, o una 2, o una 5, ¿ok? Entonces, depende mucho de cómo vivió esa bacteria y qué cristal va a generar para que genere una parasporina y el cáncer contra el cual va a ser selectiva. Entonces, eso es lo muy importante de estas parasporinas, que pueden atacar a más de un tipo de cáncer, ¿ok?
Entonces, aquí les pongo algunas características de estas parasporinas, ¿sí? Si se fijan, la mayoría de ellas son de tamaño pequeño, ¿sí? Y tienen diferentes características. Algunas de ellas, sí, les digo, ya han sido bien caracterizadas a nivel molecular, pero otras todavía se desconoce también cómo está conformada esta proteína. Además, un dato importante, ¿sí? Hay quien le quiere dar una importancia muy clave, es la morfología del cristal. ¿De dónde deriva esta parasporina? Es decir, si el cristal era esférico, si el cristal era irregular o esférico, si el cristal era bipiramidal. Es decir, eso lo intentan asociar con el tipo de parasporina que uno se va a encontrar. Hasta ahora los resultados no han sido del todo claros, porque hay, por ejemplo, parasporinas del tipo 3 que no son bipiramidales, sino que son esféricas, por ejemplo. Entonces, todavía no se logra un consenso en ese sentido. ¿Qué hemos hecho en el grupo? Bueno, el grupo, les decía que esto lo inicia la doctora Karim en conjunto con su primer estudiante de licenciatura, Alain, ¿sí? Alain lo que hace es, se va a los campos de cultivo y empieza a recolectar tierra y empieza a aislar a las bacterias, a Bacillus thuringiensis. Algunas de estas bacterias son de un cultivo de caña, otros son de cultivo de maíz, otros son de cultivo de piña. Y él empieza a hacer el árbol filogenético de las bacterias o de las cepas que nosotros ahora tenemos en el laboratorio. Muchas de ellas no las hemos podido identificar, de qué tipo, a qué familia de Bacillus thuringiensis pertenece, ¿sí? Tenemos un par de estudiantes que están trabajando en ello actualmente, ¿sí? Entonces, él inicia con esto y se aisló varias cepas de Bacillus thuringiensis. ¿Cómo hacemos la identificación del cristal o de la banda proteica que nosotros nos interesa? Bueno, en base a lo ya reportado en la literatura, nosotros decimos que pues las que se han visto con una mayor actividad pues son las proteínas de cierto tamaño, que van de 50 a 27 kilodaltons. Entonces nosotros elegimos bandas que estén en ese rango de peso molecular. Lo que hacemos de las cepas que aisló Alain, lo que hicimos fue, o las crecemos en un caldo nutritivo, ¿sí? Y estas proteínas que se han generado, ¿sí?, por el bicho, por la bacteria, las solubilizamos, es decir, rompemos el cristal, ¿sí?, lo fragmentamos en los diferentes componentes proteicos que tiene el cristalito y lo separamos por una electroforesis de acrilamida. Y entonces identificamos las bandas que suponemos o creemos que son, pueden ser parasporinas, ¿sí? Y las aislamos. Hacemos geles de mayor tamaño y cortamos el gelecito. Ese gelecito, en teoría, lleva las proteínas de nuestro interés. Hacemos un procedimiento que es básicamente limpiar las proteínas de toda perdón por la palabra que voy a utilizar, por toda la porquería que lleva aquí en el gel, las sales, etcétera, y lo hacemos por electroilusión. Es decir, simplemente lo que hacemos es que quitamos todo el gel y nos quedamos con la proteína. Además de ello, ¿sí?, lo que hacemos es un proceso de diálisis. Esta diálisis nos permite eliminar algunas remanentes que pudieran no haber sido eliminados con la electroilusión, particularmente el SDS, que es un detergente que nos genera muchos problemas cuando hacemos los bioensayos. Entonces, hacemos una diálisis y los bioensayos correspondientes. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Ay, perdón. Les voy a mostrar algunos de los datos que llevamos actualmente del proyecto. Lo primero que hacemos es medir la actividad biológica de eso que ya les contaba que estamos aislando. Y entonces, nuestra línea de excelencia, ¿sí?, siempre es la MSF7, que es un adenocarcinoma de cáncer de mama. Les decía,
en las diapositivas anteriores que el cáncer de mama es uno de los cánceres de mayor presencia en nuestro país y en el mundo. Entonces, nuestro interés es ese, intentar, ¿sí?, generar parasporinas que ataquen a este tipo de cáncer. Entonces, utilizamos por excelencia a la línea celular MCF7. Entonces, de las cepas actualmente que llevamos analizadas, está la cepa A34. Les decía que a muchas de estas cepas todavía no les hemos podido poner el nombre y apellido de Bacillus turgensis cerovar X. Hemos trabajado con estas dos cepas. Alain trabajó con estas dos cepas durante su tesis de maestría e hizo una curva, ¿sí?, una curva que nosotros llamamos dosis-respuesta o de viabilidad, en la que medimos la viabilidad celular utilizando una técnica que se llama MTT. Esta técnica lo que hace es medir la actividad mitocondrial. Una célula como tal, si la mitocondria no está activa, significa que está muerta la célula. Entonces, medimos esa propiedad, utilizamos esta técnica y lo que observamos, ¿sí?, es que la cepa, por ejemplo, la banda, me voy a regresar a la anterior, la banda de 30 kilodaltones, que es la X2, la de 50 kilodaltones, perdón, me equivoqué, la de 50 kilodaltones tenía una actividad importante, ¿sí? Su actividad de matar células era significativa, desde 2 microgramos por mililitro de proteína que se le ponía a estas células. Entonces, elegimos básicamente AX2 para empezar a trabajar y evaluar algunos datos que ya les mostraré más adelante. Entonces, pero si se dan cuenta, la mayoría de ellas, de estas parasporinas que nosotros elegimos, la mayoría de ellas a diferentes concentraciones, obviamente, tienen actividad, ¿sí?, biológica importante. Cuando hablo de actividad biológica para nosotros es que la actividad proliferativa de las células se ve inhibida de manera importante. Entonces, al menos 3 de ellas tienen esa actividad importante que les menciono. A las pruebas las hacemos a 48 horas. ¿Sí? Entonces, nos enfocamos a la cepa AX2, a la banda, ¿sí?, de 50 kilodaltones, y evaluamos diferentes propiedades. La primera de ellas es verificar que realmente haya una muerte celular, como les había mencionado anteriormente, en la cual vemos que sí hay un porcentaje de inhibición de la viabilidad celular con estas concentraciones de parasporina. Además, evaluamos la generación de óxido nítrico. El óxido nítrico también funciona o es un mecanismo que utilizan las células para activar mecanismos de muerte y además podemos ver daño, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que observamos es que el óxido nítrico no se vio modificado, ¿sí?, de manera importante. Se mantuvo a nivel de los dos controles que utilizamos, que son estos, CN y el buffer, donde va embebida o que utilizamos como vehículo para nuestra parasporina. Evaluamos las especies reactivas de oxígenos en esta cepa y con esta línea celular y observamos que había un incremento de las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Eso nos hizo pensar que posiblemente un mecanismo por el cual lleva a la muerte celular es la generación de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, cuando medimos daño a nivel del DNA, ¿sí?, con una técnica que se llama picogreen, que es básicamente ver cuántas fracciones de DNA salen al medio derivado de una muerte de la célula, observamos que no hay una diferencia significativa. En 4.5 pareciera que hay un incremento, pero no es significativo. Hasta ahorita nuestros datos estadísticos nos dicen que no hay una significancia. Es decir, hasta ahorita podemos decir que no hay daño a nivel del DNA, que este estrés oxidativo que estamos viendo aquí no lleva, ¿sí?, a un daño a nivel del DNA, que por excelencia, la mayoría de las ocasiones, una de las primeras moléculas que sufre daño es el DNA junto con los lípidos. Son moléculas muy reactivas con las especies reactivas de oxígeno.
Sin embargo, aquí, en el caso del DNA, no vimos cambios importantes. Obviamente, nosotros tenemos que evaluar que esta actividad no, ¿sí?, provoque daño, ¿sí?, en células que no sean tumorales, es decir, células normales, que es lo que intentamos, ¿sí?, mitigar en una terapia. Entonces, evaluamos, hicimos cultivos con células mononucleares a las 48 horas también, y observamos que la viabilidad celular con AX2 es muy parecida, ¿sí?, que no hay cambios significativos en la viabilidad celular de estas células mononucleares. Es decir, que la parasporina no le está generando un daño importante. Tampoco hay liberación de óxido nítrico. Las especies de reactiva, solamente hasta la concentración más alta que le pusimos, vimos un incremento importante, ¿sí?, que posiblemente sea mitigada por la estrategia que tiene una célula normal, es decir, la generación de moléculas antioxidantes y que pueda eliminar esta concentración o este incremento de especies reactivas de oxígeno. Y tampoco vimos un cambio importante, ¿sí?, a nivel del daño del DNA. Por lo tanto, decimos que nuestras células, esa historia que les he venido contando, que estas parasporinas, que lo que vio Mitsuki, es cierto, provocan daño en las células tumorales o de origen tumoral, pero no en las células normales. Estos datos nos confirmaron eso, que lo que teníamos en nuestras manos era una parasporina, cuyas características son esas: dañar a la célula tumoral y no dañar a la célula de tipo no tumoral. Mencionaba, muchos autores les dan mucho peso a la forma del cristal, intentando dilucidar si el cristal tiene que ver con el tipo de parasporina. Nosotros hicimos un análisis por SEM de los cristales y vimos que la cepa, tanto A34 como AX, tienen o presentan cristales. Estos son los cristalitos. Aquí tenemos las esporas. Aquí está una espora, aquí está un cristal. Cristales irregulares, ¿sí? Aún nos queda pendiente decir qué tipo de parasporina es. Es un trabajo que estaba haciendo un estudiante de maestría que desafortunadamente no pudimos llegar a ponerle el nombre a esta parasporina, es decir, no sabemos si es o agruparla en algún tipo de parasporina. Dado la complejidad, ¿sí?, del análisis que les mencionaba antes, de la gran homología que existe entre una parasporina 1 y una 6, una 5, etc. Entonces, nos quedamos en la parte de la secuenciación de la proteína y una fracción del análisis de la misma. Entonces, ahora un estudiante de licenciatura va a intentar retomar el tema y vamos a ver si podemos definir qué tipo de parasporina es. Además de esta inclusión proteica o parasporina que ya encontramos, hemos analizado otras dos parasporinas, las que denominamos que vienen de la cepa A13 y de la A24. Y les pongo aquí el origen de la bacteria. Les decía que dependiendo del sitio donde se haya tomado la bacteria, pues puede ser la condición o el medio ambiente que le da, ¿sí?, pie a generar una parasporina de X tipo. Entonces, estas dos son de cultivo de caña. Entonces, lo que hacemos primero, les mencionaba, es ver si existen bandas, ¿sí?, con las características y los tamaños que ya sabemos que muy probablemente contengan parasporinas. Y entonces elegimos y vimos que la cepa A24 y la A13 muestran bandas, ¿sí?, con las características que nos interesan. Y recalco la parte del tamaño que nos interesa. Y empezamos a hacer pruebas. En el caso de estas nos enfocamos a hacer un screening o un análisis más detallado, más completo, en el sentido de ver si tenían actividad no solo contra cáncer de mama, si tenían actividad contra alguna otro tipo de cáncer. Analizamos hepatocarcinoma,
¿sí? Vimos que sí tenía una actividad, pero muy, muy ligera, ¿sí? No significativa. Y cuando lo poníamos con células de tipo de cáncer de mama, vimos que empezaba a haber, no, mentira, cuando vimos, estoy mintiendo, cuando vimos un tipo de línea celular de cáncer de mama con algunas características importantes, que les pongo aquí abajo, ¿sí? Es decir, aquí esta R menos, RP menos y R2 menos significa que no tienen los receptores para estrógenos, para progesterona y para esta proteína. Estas tres están relacionadas con proliferación celular en la mama. De manera normal, ¿sí? El tejido mamario, ¿sí? Se ve estimulado por los estrógenos y los estrógenos se utilizan como receptores a los receptores específicos de ellos o la progesterona, y entonces la mama empieza a crecer debido a la activación de proliferación celular. Cuando hablamos de negativo, significa pues que esa línea celular no lo tiene. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en este sentido. La mayoría de los tratamientos que se le da a los pacientes que tienen cáncer de mama son de origen hormonal, como lo denominan los médicos, es decir, generan moléculas que se parecen mucho a las hormonas esteroides con alguna modificación. Y lo que hacen simplemente es que esta molécula se une al receptor, pero no desencadena los mecanismos de proliferación que les mencionaba. Entonces, bloquea la proliferación de la célula tumoral. Cuando hablamos de que es triple negativo, significa que estos principios activos que se han generado, ¿sí?, con esta estrategia, no funcionan, porque obviamente no tienen los receptores y por lo tanto la proliferación no se va a detener. Se tiene que utilizar otra estrategia, ¿okay? Una estrategia farmacológica. Utilizan fármacos como doxorubicina, cisplatino, que son más genéricos, que atacan a cualquier tipo de célula. Entonces, eso es muy importante, y lo que vimos en ese sentido es que nuestras parasporinas pues prácticamente no le hicieron nada a estas células tumorales triple negativas. Eso ahorita en nuestra cabeza, tanto a la doctora Karim como a mí, nos está generando algunas ideas sobre el posible mecanismo que siguen nuestras parasporinas. Es decir, que posiblemente sí identifican receptores y que probablemente por ahí un receptor de estrógenos esté jugando un papel importante, o de progesterona, ¿ok? Para la activación, pensando en la línea celular MSF7 que habíamos visto anteriormente. Hicimos la prueba, ¿sí?, con MSF7 y, oh sorpresa, lo que vimos es que esta línea, que sí tiene los receptores, salvo al receptor de ERK, ¿sí?, pero sí tiene receptores hormonales, la actividad de las parasporinas se ve, ¿sí?, de manera importante en estas células. Es decir, que a concentraciones incluso muy bajas, la proliferación celular, ¿sí?, disminuye de manera importantísima, ¿sí?, significativa con respecto a nuestro grupo control, ¿sí? Lo mismo pasó con la A24, A13 con una de las bandas y A13 con otra de las bandas que seleccionamos. Entonces, eso fortaleció la idea que a la doctora Karim y a nosotros nos ha ido haciendo, cada momento que vemos los resultados nos genera un hueco ahí que tenemos que rellenar y atacar y ver si el mecanismo es por esta vía, por vía de unión a los receptores. Entonces, lo que hicimos fue, ¿sí?, el mismo procedimiento. Evaluamos la actividad, ¿sí?, la viabilidad celular, ¿sí?, analizamos, ¿sí?, que esta actividad no fuera, ¿sí?, o no se presentara en las células mononucleares, las células de no origen tumoral, y vimos que esta parasporina simplemente no les hace nada a las células que les voy a llamar normales, ¿sí? No hay activación, ¿sí?, o liberación de óxido nítrico, ¿sí?, de manera importante.
Tampoco hay generación de especies reactivas de oxígeno en A13, a diferencia de lo que habíamos visto en la cepa anterior, en la parasporina anterior. Y hay un incremento, ¿sí? Significativo del daño a nivel del DNA, ¿sí? Pero a concentraciones altas. ¿Okay? Sí se observa que hay un daño, que hay una liberación de fracciones de DNA al medio en concentraciones altas, que no están relacionadas con la generación de especies reactivas de oxígeno. Quizás por ahí debe de haber algún otro mecanismo que está implicado y que necesitamos analizar. Probablemente aquí haya, ¿sí?, un daño a nivel de membrana, que esta parasporina, ¿sí?, actúe, como les había mencionado, que se habían propuesto una serie de mecanismos y que esta, ¿sí?, genere poros que provocan daño, entrada de iones que puedan provocar un daño importante, ¿sí?, en las membranas que recubren tanto a la célula como al núcleo y que terminan dañando también al DNA. En las células mononucleares no vimos cambios importantes, de hecho las especies reactivas de oxígeno disminuyen debido a las moléculas antioxidantes que tenemos por naturaleza, y tampoco hay daño a nivel del DNA. Eso para nosotros es significativo, dado que les mencionaba, es muy importante para nosotros generar estrategias que no provoquen un daño, ¿sí?, a las células normales, como en este caso se da, y que sí sean selectivas para las células tumorales. Hasta el momento, pues estas 3, 4 parasporinas que hemos probado nos han dado buenos resultados. Intentamos delucidar el mecanismo, ¿sí?, el mecanismo por el cual estas parasporinas pueden llevar a la muerte celular, y encontramos que en la proteína 34 y en AX2, ¿sí?, lo que hemos visto, ¿sí? Ay, perdón, aquí me equivoqué, es A13, perdón, una disculpa, es A13 el ensayo con el que hicimos esta prueba. Entonces hicimos citometría de flujo para ver qué tipo de muerte celular estábamos viendo, y lo que alcanzamos a ver, ¿sí?, esta prueba la hemos repetido solamente un par de veces, nos falta hacer más ensayos. Desafortunadamente, como habíamos mencionado al inicio de la charla, cuando hablábamos de COVID-19, ya no pudimos hacer más pruebas, ¿sí? La idea era repetirlo por lo menos tres veces para demostrar realmente que este es el mecanismo. Lo que hemos visto es que parece ser que el mecanismo de muerte que induce al menos la parasporina A13-2 es por apoptosis. Lo que estamos viendo, ¿sí?, les explico rápidamente, estas son células normales. El equipo lo que hace es separar, ¿sí?, por características morfológicas a una célula normal, a una célula que está entrando en apoptosis o a una célula que está en necrosis. Y entonces lo que encontramos básicamente es que en nuestros controles, pues todas estaban muy bien. Cuando les pusimos la parasporinas, estas células empezaron a morir y empezaron a cambiar morfológicamente. La morfología que adoptaron, ¿sí?, fue de apoptosis. Tanto el cuadrante R3, R4 y R6 nos indican el grado de apoptosis que hay. Por ejemplo, si cae en R6, significa que la célula apenas está empezando a entrar en procesos apoptóticos, lo que le denominamos apoptosis temprana. Cuando la célula ya activó todos los mecanismos apoptóticos, su morfología cambió radicalmente y el equipo lo que hace es decir, pues esta morfología corresponde y tiene que ir en el cuadrante R4. Y cuando la célula entra en un proceso ya de muerte generalizada y vemos partículas por todos lados, las manda a R3. ¿Ok? Entonces aquí significa que la mayoría de nuestras células, ¿sí?, aunque las vemos aquí ya en R3 un porcentaje importante, lo que quiere decir aquí es que la mayoría del efecto que nosotros vimos es que A13-2, ¿sí?,
induce una muerte tan rápida y activa los mecanismos de apoptosis rápidamente que vemos apoptosis tardía. Ya no alcanzamos a ver la apoptosis temprana y que muchas de estas ya pasaron, ¿sí?, a ese proceso en el cual la célula se rompió totalmente y se liberó todo. Entonces, el mecanismo que actualmente estamos proponiendo es que esta parasporina A13-2 conduce a una muerte celular programada por apoptosis tardía. Es decir, la muerte es muy rápida. Y en las imágenes lo podemos ver. Estas son imágenes de las células. Cuando una célula empieza a entrar en procesos apoptóticos, se hacen bolitas, ¿sí?, se generan bolitas. Esta imagen no es la más adecuada, debí haber puesto una de mayor cercanía, pero créanme que se ven esferitas. Cuando las vemos al microscopio son translúcidas. Eso significa que ha entrado material, ¿sí?, que provoca una difracción de la luz. A diferencia de lo que vemos acá, que es nuestro control negativo, donde las células se ven con la morfología normal que nosotros alcanzamos a detectar. Nuestro control positivo nos dice, ¿sí?, doxorubicina es una molécula, es un principio activo que se utiliza y que sabemos que por excelencia provoca apoptosis. Entonces, cuando lo comparamos con estas células, observamos que las células tienen las mismas características, es decir, que cayeron en apoptosis estas células por efecto, ¿sí?, del tratamiento con nuestra parasporina. Y que a 8 microgramos por mililitro es la concentración en la que mayor efecto vemos de muerte celular. Ya casi para concluir, les puedo decir que nos quedan muchos pendientes. Les decía que desafortunadamente muchos de ellos los tuvimos que ver parado por la pandemia. Esta molécula A13 y AX2 ya estaba a punto de ser probada en modelos animales, ¿sí? Ya teníamos un acuerdo con la Universidad de Aguascalientes, en el cual colaboramos también y que me faltó agregar en las diapositivas. Ellos nos iban a generar el modelo y nosotros a proporcionarles las parasporinas para probarlos en animales. Nos falta generar un sistema de acarreamiento adecuado para la proteína, porque seguramente una de las preguntas que tiene alguien por ahí en su cabeza es ¿cómo me aseguras que esta proteína, si yo se la administro a un paciente, no le va a generar un problema de tipo inmunológico? Pues no, en realidad no se lo puedo asegurar. De hecho, es muy probable que eso suceda. Entonces, nosotros necesitamos envolver a esta proteína o a esta fracción de proteína para que el sistema inmune no lo detecte como un sistema o como un agente extraño y que sea eliminado o nos provoque, ¿sí?, un daño celular importante a nosotros. Es decir, lo mismo que no queremos que suceda con los tratamientos convencionales que actualmente se dan, es decir, que haya efectos secundarios importantes, pues tenemos o nos surge la necesidad de que estas parasporinas, que ya vimos que tienen actividad selectiva, no provoquen ese daño por una administración mala. Entonces, lo que estamos intentando buscar son sistemas que nos acarreen a la proteína hacia el sitio de acción o hacia el sitio blanco y que se liberen ahí. Estamos pensando en utilizar liposomas. Ya ahorita más adelante les voy a enseñar algunos datos que tenemos con algunos sistemas liposomales que hemos diseñado. Además, nos falta dilucidar el mecanismo de acción, ¿sí? Eso que a muchos de los investigadores les está quebrando la cabeza. ¿Cómo le hace la parasporina para generar el daño a nivel celular y cómo le hace para decidir esta es una célula tumoral y esta no lo es? Y me voy a atacar a la célula tumoral. Y la otra es clasificar a las parasporinas que ya tenemos identificadas. Entonces, hemos diseñado sistemas liposomales en las cuales les hemos puesto o les hemos colocado a la parasporina y hemos medido, ¿sí?, la actividad biológica de estos sistemas liposomales. Y hemos visto que al menos en las células mononucleares
no vemos un daño a nivel de la viabilidad celular. Si hay un incremento de los niveles de óxido nítrico, esto se lo atribuimos un poco a la actividad que tienen estas células mononucleares, es decir, muchas de ellas ¿sí? Liberan algunas citocinas, entre ellas el óxido nítrico, para activar mecanismos de inflamación debido a este agente extraño que lo está tocando. También medimos especies reactivas de oxígeno, que no vimos un cambio importante cuando ponemos al liposoma, ¿sí? con la proteína. No vemos un incremento importante de las especies reactivas de oxígeno, pero sí vemos, ¿sí? Vemos una actividad, ¿sí? Una actividad importante del daño a nivel del DNA. ¿Sí? Entonces, todavía nos queda mucho, les mencionaba, por determinar si estos sistemas son adecuados. Ya viendo estos resultados, podemos decir que no es lo más conveniente utilizar sistemas liposomales, porque ya con solo ver fracciones de moléculas de DNA liberados significa que por ahí debe de andar algo que está fallando. Entonces, seguimos adelante. Hicimos más pruebas con AX2 pensando en que pudiera ser la proteína, ¿sí? El tipo de proteína, y nos encontramos con algo similar a lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Aquí hay una tendencia, ¿sí? Que no nos gusta, ¿sí? En el sentido de que hay fracciones de DNA que se liberaron al medio y por lo tanto puede ser que haya daño, ¿sí? A nivel celular en los linfocitos, en los monocitos, en las células mononucleares. Cuando hacemos la prueba, ¿sí? En las líneas celular MCF7, pues, bueno, en los mononucleares, ahí, perdón, estoy regresando. Perdón, cuando vemos esto, todavía hay cosas que nos faltan, hay muchas cosas que nos faltan. Para nosotros es muy importante, ¿sí? Estos sistemas de acarreamiento. O sea, eso es en lo que nos estamos enfocando actualmente. Intentar generar una molécula, ¿sí? Que nos pueda llevar de manera segura el principio activo, en este caso la parasporina, al sitio de acción adecuado, sin causar daño que hemos visto en nuestros ensayos, en los que les he mostrado en este momento. Es vital tener una molécula que nos genere eso. Y estamos intentando diseñar nanomoléculas de diferentes materiales para buscar. Una limitante que tenemos es que nuestro grupo no es experto ni en nanomateriales ni en nanomoléculas. Entonces, estamos apenas en pañales en esta situación y estos son los primeros acercamientos que tenemos. Bueno, ya para terminar, les presento al grupo de trabajo. Digamos, la líder del grupo es la doctora Ana Karina Navarro. Ella es la que inicia este proceso. Yo me integro, les mencionaba, a la parte biológica, a la parte del desarrollo de las estrategias para probar que estos sistemas funcionen a nivel celular, y a la generación de contactos con otras instituciones que nos pueden apoyar con estrategias metodológicas para poder encaminar a bien nuestro proyecto. Aquí están algunos de nuestros estudiantes. Eric, que se encargó de hacer la parte de secuenciación de la proteína, que desafortunadamente no alcanzó a terminar o a definir qué tipo de parasporina teníamos. Karen, que recientemente se graduó de la maestría y que ella hizo los primeros acercamientos de AP13C2. Alain, que es el fundador, ¿sí? Él es el que hizo la parte de recolección de todas estas cepas que les mencionaba y las primeras pruebas biológicas que también les dije en las diapositivas. Lorena, que se encargó de hacer la parte filogenética, y Carelia, que actualmente está trabajando en su tesis de licenciatura y está probando otras parasporinas que no les mostré aquí y que hemos tenido la fortuna de que también tienen una muy buena actividad contra células de cáncer cervicouterino, que no se las presento por un solo motivo. Tenemos un par de ensayos solamente y hay algunos datos que todavía necesitamos fortalecer mucho en este caso.
Hay otro par de estudiantes que apenas ingresaron y que van a trabajar también con otro grupo de parasporinas. El proyecto fue financiado por CONACYT, ¿sí? Apenas a mitad de año se nos terminó el apoyo. Y nuestro grupo de colaboradores, el doctor Roberto, que trabaja en la Universidad Federal de Santa María, la doctora Micheli, que trabaja en la Universidad Franciscana. Ellos han sido de un gran apoyo en la parte de la generación de los sistemas liposomales. Ellos nos apoyaron mucho en ello. La doctora Luz del Carmen Camacho Castillo, que nos apoya con la citometría de flujo en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Alejandro, que nos apoya en algunas pruebas biológicas y que no podemos hacer aquí en la universidad. Y nos apoya básicamente también instruyendo a algunos de nuestros alumnos en su laboratorio. Al doctor Genaro y al doctor Matthew, que trabajan en el Laboratorio Nacional, ¿sí? de la UNAM. Ellos han sido de gran apoyo en muchas de las técnicas que estamos realizando actualmente. El diseño y de la estrategia para evaluar el mecanismo de cómo funcionan estas parasporinas, las estamos trabajando con ellos dos. Y bueno, eso es todo. Entonces, si tengan alguna pregunta sobre el proyecto. Pues doctor Peñarrico, muchísimas gracias por su presentación. Justo como dice entonces el doctor Peñarrico, ¿alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante, Epifanio, por favor. Bueno, primero te felicito, es una excelente presentación. Es algo Gracias. que los títulos de la revista que citas al margen de cada diapositiva. Ok. Tengo una pregunta que me llama mucho la atención, la parte de la microscopía electrónica de barrido. Sí. De las cepas A13 y A24. Y entonces, y los resultados que muestras pues son interesantes. Digo, yo no trabajo en esto, pero me llama la atención. Y efectivamente, ¿cómo estaría relacionado de alguna forma tus resultados con esta morfología que tienen que muestran estas micrografías? Mira, eso es algo que hemos intentado buscarle una relación. Bueno, no solo nosotros como grupo, sino hay varios grupos que han intentado buscar una relación entre la morfología y el tipo de parasporina. Entonces, como mostraba en alguna de las tablas, algunos asocian, no sé, me voy a inventar, no me voy a inventar, parasporina 3. La mayoría de esas parasporinas tipo 3 las han encontrado en sistemas bipiramidales, ¿ok? Entonces, eso a los investigadores dicen, bueno, seguramente si es bipiramidal, vamos a encontrar una parasporina 3, pero simplemente lo hacen por asociación. Pero realmente no sabemos si la morfología del cristal está relacionada con el tipo de parasporina. Es muy difícil decirlo porque hay otros datos que nos dicen, pues esta es una parasporina tipo 3, pero no es bipiramidal, es redonda. Entonces, se contradicen un poco estas situaciones. Digamos que por mayoría podría ser que sí se pueda asociar, ¿sale? Pero nunca va a ser 100% definitoria en el sentido de decir redonda, tipo 1, bipiramidal, tipo 3. Es muy difícil decirlo. Por ejemplo, en nuestro caso, te comento lo que alcanzó a describir Eric en su trabajo de tesis maestría, que él hizo un análisis, estas imágenes son de él. La secuenciación nos da un indicio de que es una parasporina tipo 4. Y no hemos encontrado ninguna relación de parasporinas tipo 4 con este tipo de morfología del cristal. Entonces, eso es lo que nos hace dudar mucho si realmente el cristal nos pueda dar esa información.
por esta situación que te menciono. Una preguntita ingenua Sí. solamente para terminar. La forma que se nota, pues digamos que son esféricos de diferentes tamaños. Algunos están muy agregados, hay huecos como siempre, pero eso dependerá mucho, digamos, del pH que están usando o de qué esencialmente. No, fíjate que volvemos a esta parte del expertise en algunas cosas. Quizás aquí lo que nos falló un poco fue el concentrar demasiado la muestra y por eso se hacen estos grumos de agregados, vaya, de agregados de cristales y de esporas. Yo creo que eso más bien es un error, bueno, no un error, un proceso metodológico que hemos ido fallando por esta situación. No creo que sea debido al pH o a alguna condición. Pero digamos, si bajaras la concentración, no sé, a la mitad de lo que estamos usando, menos, sí. ¿sí verías un contraste muy así visual? Yo creo que sí, porque de hecho hay algunas imágenes obviamente de artículos en los cuales hay menos concentración de esporas y cristales y donde sí podemos ver mucho mejor o definir bien la estructura del cristal. Yo creo que sí podríamos hacer una buena caracterización si mejoramos esta parte. Y entonces seguramente influiría en los resultados, supongo, ¿no? Sí, por eso esto me lo agarro con pinzas, porque esto sí yo no puedo ser 100% seguro de que esto esté sucediendo. Eso sí no lo puedo decir. Entonces, y tampoco con la parte de la secuenciación de la proteína, porque todavía no la terminamos de hacer. Entonces, sí, eso me lo agarro y con pincitas hasta que no tengamos una buena imagen que nos pueda definir. Sí. No, pues muchas gracias y muy buena presentación. No, al contrario, gracias. Gracias, Epifanio, muy amable. Si nadie tiene una pregunta ahora inmediata para hacer, quisiera ir a la parte del chat. ¿Sí? Y aquí dice... Quisiera, perdón. Mi nombre es Juan Manuel Aceves. Quisiera preguntarte si ya hicieron algunos estudios de cristalografía por rayos X de estas parasporinas. Sí. Y si ya están reportadas en el Protein Data Bank. No. De hecho, no es hicimos un acercamiento con cristalografía. Se ven unos picos, yo no soy experto en cristalografía, se ven unos picos definidos del cristal como tal, pero bueno, ¿puedo quitar la presentación y poner una Adelante, por favor. ¿sí? Y se los muestro. Mientras los muestras, también te quería comentar que ya se puede hacer docking de proteína, así como se hace ahora docking de un medicamento con una proteína en el sitio aceptor, en el sitio receptor. Entonces quería preguntarte si ya han hecho esto. No hemos hecho docking. Realmente nos falta muchísimo por hacer y eso es algo muy interesante, hacer el docking. De hecho, eso es lo que intentó hacer y utilizó mucho de su tiempo Eric en hacer un docking. Yo, al ser inexperto en estas técnicas, pues no lo supe asesorar del todo bien. Entonces, pero encontró algunas proteínas relacionadas con metabolismo cuando hizo ese docking. Y no lo veo tan descabellado que haya una relación, sobre todo porque el cristal, que te digo, está hecho de un montón de proteínas y que lo utiliza como un sistema para sobrevivir o que el linaje sobreviva, prosiga. Es decir, que ahí en ese cristal no solo vayan estas toxinas, sino que vayan algunas proteínas con actividad enzimática para utilizar esos nutrientes que la espora necesita. Entonces, por eso no es tan descabellado que haya encontrado en ese análisis que me mencionas y que hizo Eric, que haya encontrado enzimas de tipo metabólico. Entonces, eso es lo que alcanzamos a hacer con él.
¿sí? Un acercamiento muy, muy leve. Y este es los difractogramas que él encontró. No es una difracción de estas características de proteína, es una difracción de estas que le llaman de polvos, donde él puso Por el método de polvo. Ajá. Entonces, esto es lo que Erika encontró. Algunos picos definidos, ¿sí? Pero no los logramos a caracterizar qué es. No sabemos a estos picos a qué corresponden. Sabemos que es del cristal porque es lo único que hay cristalino, pero no sabemos exactamente a qué se deba. Si es contaminación por sales, no lo sé. Sí, porque es muy importante considerar que como es un producto natural, tú no vas a tener solo un tipo purificado, digamos, así como en el caso del cuarzo, del diamante, en donde ya es una distancia definida entre cada uno de los átomos y todo lo demás. Aquí, por ser una proteína, lo que se infiere es que va a haber unas proteínas más ricas en ciertos aminoácidos que otros, sí. acomodadas en forma diferente, y eso obviamente pues te va a complicar un poquito la diferenciación de todas este tipo de proteínas, ¿no? Sí. Pero pues es muy interesante lo que ustedes están haciendo. Por otro lado, estos difractogramas digamos, por el método de polvo se utilizan cuando tienes materiales, digamos, con una estructura muy pequeña, digamos de, no sé, pocos átomos. Sí. Y en el caso de la difracción de rayos X que se utiliza para la cristalografía de proteínas, que inclusive hay un centro nacional en el Instituto de Química con la doctora Espinosa, en donde purifica la proteína y te dan la difracción, inclusive la secuencia de los aminoácidos, de lo que se llama pues la identidad de la proteína, ¿no? Entonces, sería muy importante también hacer este tipo de estudios. Sí. Cuando gustes, pues te mando mi correo para es genial, tener contacto con eso. Sí, porque sí, nos interesa mucho el conocer estos datos, sobre todo para ponerle nombre y apellido a nuestras proteínas, porque sí, es sumamente importante. Nosotros lo estábamos haciendo yo soy, digamos, biólogo molecular y siempre me voy por la parte más, no sé si la más complicada, y bueno, no es la parte más complicada, es la más complicada, porque vamos siempre generando pequeñas fracciones de información. Cuando ya tenemos estrategias más fáciles que hacer, como este caso, lo que tú mencionas, ¿no? La cristalografía, que ya te da toda la secuencia de la proteína y sin tener que hacer todo este montón de cosas que nosotros queríamos hacer y que en cierta medida renunciamos un poquito en ese sentido porque estábamos ocupando mucho tiempo. Erika ocupó mucho tiempo intentando desarrollar técnicas moleculares para poder ponerle nombre a la parasporina y al final, pues, alguien que se dedica a la parte cristalográfica nos dijo, ¿por qué no hacen un difractograma? Pero en realidad nosotros lo hicimos, pero viene esta parte, que desconocimiento ya no sé qué hacer después. Sí, no, pues para eso está la comunidad, ¿no? Para apoyarnos. Sí. Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias. Claro. Gracias a ti. Gracias, Juan Manuel. Sí, ¿Estás de acuerdo si leo las preguntas entonces del chat? Sí, perfecto. Dice Yesenia Figueroa, me gustó mucho la charla, es muy clara y muy interesante. Me gustaría saber cuáles son las características físico-químicas de las parosporinas por las cuales han decidido utilizar un acarreador. Me refiero en cuanto a la solubilidad, por ejemplo, de las parosporinas. Muy buena pregunta. Son solubles en sistemas acuosos. En sistemas acuosos sí son solubles. Y por eso las hemos intentado embeber en un sistema liposomal. Nos ha fallado, no sabemos en realidad si la parte que nos ha fallado es la parte de que son tan afines a este sistema que no se puede liberar de la micela que forma el liposoma, o no se abre el liposoma como tal, que ese es uno de los graves problemas que tienen estos sistemas de liposomas. Entonces,
Son solubles, es lo único que sabemos de la proteína. Más datos termodinámicos de la proteína también lo desconocemos aún. Sí. Bueno, y nuevamente Yesenia dice, ¿por qué se decide utilizar el método MTT en lugar de la sulforrodamina o algún otro método? Es para proponer que el mecanismo puede ser vía daño mitocondrial, y si es así, ¿qué estudios adicionales o complementarios ayudan a corroborar esta hipótesis? Sí, no, en realidad simplemente la técnica de MTT la utilizamos por conveniencia, por facilidad. Por ejemplo, nosotros no teníamos en ese momento rodamina para hacer los ensayos de rodamina o algún otro método para medir viabilidad celular. Entonces, como ya todo lo empezamos a hacer con MTT, ¿sí? Pues entonces todos nuestros estudios han sido basados en esa técnica. Pero ciertamente nosotros podríamos utilizar cualquier otra de las estrategias que menciona Yesenia, que también pueden ser complementarias con esta técnica. Nuestra teoría no es que haya daño a nivel de mitocondrial. Nuestra teoría es que se genera un daño a nivel de membrana y que eso provoca, por ende, si hay un daño a nivel de membrana, un desajuste en todos los organelos y entre ellos la mitocondria, que es una de las primeras organelos que se ve dañado o alterado por todo este ambiente que se pueda generar vía el estrés. Sabemos que el estrés, la mitocondria es muy sensible al estrés. Entonces, pero no, básicamente es por simplemente comodidad de técnica. No fue por intentarle dar mucho peso a la mitocondria. Pero sí, las técnicas que menciona Yesenia las tenemos contempladas por también realizar, porque en muchos artículos nos han pedido más de una técnica para medir viabilidad celular. Entonces, sí, están contempladas para eso. Bueno, también de Juan Manuel, que ya participó, dice que sí se han hecho estudios de cristalografía y si hay datos en el Protein Data Bank de esta... ya se respondió, ¿no? Sí, adelante, por favor. No, lo único que iba a decir es que de las secuencias de proteínas de parasporinas, solo hay de 4 de ellas, hay 4 secuencias de proteínas de las 4 familias, de las 6 familias. Entonces, hay muy poquita información en ese sentido. Y es algo que se me olvidó comentarle a Supondría que son del grupo japonés, ¿no? Que también caracteriza estas moléculas. Sí, de hecho son ellos los que hicieron esa parte de la secuenciación. Hay un grupo en Nuevo León que también está trabajando con estas proteínas. El doctor Benito trabaja con estas proteínas y también ha encontrado por ahí alguna parasporina con una muy buena actividad biológica. Correcto. Y bueno, pues saludos y felicitaciones por la exposición de varias personas. Lucia González, a ver, Violeta, la doctora Violeta Álvarez, también colega de nuestro departamento en el Instituto de Ciencias Nucleares. Laura Patricia también. Gracias, Miguel Ángel, está muy interesante la plática. Gracias. Entonces vamos, Yesenia dice, se me acaba de ocurrir otra pregunta, si me dejan. Claro, por supuesto. Todo lo que enriquezca el trabajo está genial. Claro, excelente. ¿Existen ensayos en vivo que hablen un poco de la actividad de estas parasporinas y de su toxicidad? Sí. Hay un par de trabajos y por eso viene esta parte de quererlas envolver en algo. Hay un par de trabajos por ahí que hizo un grupo japonés, para variar. Mitsuki, de hecho, lo hace, en el cual administran la parasporina que ellos encuentran y el daño que sufre el animalito en los órganos analizados no es muy importante. Ellos lo redactan así. Solo hay un tejido que se ve dañado de manera importante y es el riñón. El riñón por excelencia hace ese papel de filtro y se ve importantemente dañado y por eso dicen que es necesario buscar una estrategia para poder utilizar estos sistemas.
Otros tejidos no se ven alterados de manera importante, pero el riñón ya, viendo al riñón como uno de esos sistemas que sin ellos difícilmente funcionas, pues generan esta teoría, ¿no? Pero sí ya han hecho trabajos, te digo otro, y hay otro que hicieron y encontraron un fenómeno similar, ¿sí? Poco daño, pero elevadas transaminasas, por ejemplo, que es a nivel de hepático, Hígado. y también daño a nivel de riñón. Entonces, esta idea de buscar unos sistemas que puedan ser protectores para una persona son ideales. A los animalitos no les causó daño inmunológico severo, pero ellos, las ratitas y los ratoncitos son, digamos que muy adaptables a esta situación. Un ser humano, cualquier cosa que le entre, vas a reaccionar inmediatamente. Entonces, esa es la situación con estos sistemas, ¿no? Buscar una forma para que no te genere un daño importante. Sabemos que los liposomas a nivel renal se pueden eliminar sin que se abran. Entonces, pues esa es la idea, por eso buscamos estos sistemas. Y sí, comentarle a Yesenia que sí, ya hay un par de ensayos por ahí que lo mencionan. Lucía González, que es de nuestro laboratorio en el Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Se sabe qué interacción tienen los tratamientos contra el cáncer, como las quimioterapias o radiaciones, con las parosporinas? Esa es muy buena pregunta. Ese es otro paso que necesitamos evaluar, porque una idea de nosotros es, obviamente las parosporinas, como han visto, no reduce el 100% de la viabilidad celular, queda un porcentaje. Y como habíamos mencionado, perdón, anteriormente, es que si queda una célula, con que quede una célula viva, es capaz de volver a generarse el daño o el tumor. Entonces, la idea es combinarlo o hacer un sinergismo entre un compuesto ya comercialmente utilizado, ya que se utiliza en el hospital, en la terapia, con nuestras parasporinas. Hicimos un intento con un producto con ciclofosfamida, y que también es un agente quimioterapéutico, y sinceramente vimos resultados negativos. Pensamos que el agente quimioterapéutico le hizo algo a nuestra proteína que perdió actividad, y eso a nivel celular, obviamente. O sea, cuando ponemos la parasporina en conjunto, las células simplemente no se ríen de esta mezcla. Entonces, es esa otra situación, ¿no? El intentar buscar un quimioterapéutico que también se puede utilizar en combinación. O radioterapia. El problema de la radioterapia es que genera especies reactivas de oxígeno, y es muy probable que esas especies reactivas de oxígeno en combinación con nuestra proteína la dañe, ¿sí? Entonces, sí, es interesante la pregunta que hace, porque sí lo hemos intentado y sí hemos tenido por ahí un dato no muy promisorio. Tenemos Delio Vigildo Quijano, muy interesante el tema, muchas gracias por la invitación. Y Juan Manuel nuevamente agradece. Bueno, pues si alguien tiene alguna otra intervención, algún comentario, alguna otra pregunta, adelante, por favor, ya que estamos de plácemes con el doctor Peña Rico. Entonces, adelante, por favor, si alguien quiere intervenir. Si no es el caso, pues le agradecemos a Miguel Ángel Peña Rico por su seminario. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, pues esperemos y ojalá se dé como una interacción a partir de lo que comentaba nuestro colega Juan Manuel para resolver los problemas de forma colectiva, ¿no? Entre toda la comunidad. La verdad es que es un placer para mí darles un poquito de lo que tenemos en lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y sí, esta parte de la colaboración y de la ayuda, uno no lo sabe todo y necesitamos ayuda de la comunidad para resolver los problemas que se nos presentan. Claro, entonces, para mí de verdad es muy
¿cómo decirlo? Me orgullece presentarles mis datos y me hace sentir halagado todas las opiniones que me han dado y los ofrecimientos que me han hecho y las preguntas que me han hecho, que también son muy importantes para enriquecer este trabajo, ¿no? Que esperemos que siga viento en popa. Creo que tenemos buenos datos y si lo podemos aplicar a un sistema vivo y después, ¿por qué no al humano? Con tal de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que sufre, ¿no? Sí, Ya sí. quizás sea una buena opción para en un futuro. Claro. Sistema. Daniel Luna, también de nuestro laboratorio en el ICN. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Y Lucy González, nuevamente. Muchas gracias, Alejandro, y gracias, Miguel Ángel. No, pues muchísimas gracias. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, y muchas gracias especialmente a ti, Miguel Ángel. Y no, pues estamos en contacto para las colaboraciones, ¿no? Sí, 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 con mucho gusto. Si lo que necesiten de por aquí, están las puertas abiertas, el laboratorio está abierto para si necesitan hacer... Igualmente, muchísimas gracias. Colegas, pues cuídense y cuiden. Buenas tardes. Gracias. Que estén Buenas muy tardes. Bien. Gracias. Abrazos a todos. Un abrazo, muchas gracias. Adiós.